Hola muchachos, espero se encuentren muy bien. Bueno, vamos a continuar con nuestras sesiones. En esta ocasión vamos a presentar características de los recursos alimentarios o alimenticios de recolección, caza y pesca. De manera de introducción, como ya hemos visto, la alimentación estaba relacionada al medio ambiente. Según el espacio donde se encontrasen, era la disponibilidad de los recursos, ya sea que estuvieran cerca de una montaña o a pie de un río o en una planicie, la alimentación, la disponibilidad de esta alimentación o de estos productos iba a ser diferente. De esa manera se fue construyendo la diversidad de tanto de ingredientes como de platillos y finalmente hasta llegar a una gastronomía. Un habitante común, especialmente un campesino o un agricultor, tenía la posibilidad de cultivar y cazar diversas especies propias del campo, así como ríos o lagos. Entre estos sistemas de adquisición de productos se fue desarrollando con el paso de los años, como ya vimos con el tema de la agricultura, un espacio propicio para esta producción, la cual se denomina la milpa. La milpa es un policultivo. Esto quiere decir que en él se pueden encontrar diversos productos, diversos cultivos. Una milpa no va a ser, o no era, como se conoce actualmente, aunque no del todo es así, solamente maíz, sino es todo un sistema que se va dando, que se va gestando en un determinado espacio de tierra, donde actualmente el agricultor selecciona qué tipo de productos y en qué fechas los va a ir sembrando. Cada uno de estos cultivos desarrolla o desarrolló actividades específicas con la finalidad de crear un sistema autosustentable. Para el ser humano, la milpa representa un sistema sociocultural en el cual la familia o la comunidad se beneficia de manera equilibrada. ¿A qué nos vamos queremos explicar ¿A qué nos referimos, perdón, con un sistema sociocultural? A que en torno a la milpa se fueron gestando, se fueron trabajando distintos productos que hoy en día forman parte de una dieta complementaria, de una dieta balanceada. Y que estos mismos procesos dieron a su paso, o dieron a la vez, paso a fiestas patronales, por ejemplo, a tradiciones tanto familiares como del pueblo en conjunto, ¿vale? Bueno, el nombre milpa proviene del náhuatl miji, que significa cultivo, y pan locativo. Por lo tanto, podemos sospechar que su traducción lo más parecida sería un cultivo local, lo que se encontraba en esa región. Por eso, la milpa va a variar de acuerdo a en qué región se encuentre. En algunos lugares tendrá más de 5 ingredientes o más de 5 productos o más de 5 siembras y en otros se basará en los 4 básicos. De estos se desprenden en el entorno, en el ecosistema, se van complementando, pero la base estaríamos platicando de 4. En este ecosistema, el maíz es el punto central y tras su difusión entre Mesoamérica, la combinación de maíz con otras plantas varió según la región o latitud. Entre sus principales beneficios tenemos mayor producción de productos, disminución en el desgaste de la tierra, mayor concentración de humedad, métodos de caza, etc. Explicando cada uno de estos eh, elementos, podemos encontrar que la milpa como un método de caza ya es poco usada así, pero hasta no más allá del siglo XIX se cultivaba la milpa y se esperaba, el agricultor esperaba escondido en alguna región a que se acercaran ya cuando éste empezaba a florecer algún tipo de roedor, conejos, tuzas, liebres, venados en dado caso, y lo usaba como trampa. Se acercaban estos animales y los cazaba a la distancia. De esta manera tenía producto propio del campo, producto de la tierra y producto de caza. Complementaba, ¿no? Poníamos frutas, verduras, vitaminas, minerales y proteína. Bien, paso a lo siguiente. Este es un diseño
básico de una milpa mexicana, en la cual, como sus 4 principales elementos, encontramos al maíz, al frijol, la calabaza y el chile. Hasta aquí. Estos son los que el agricultor, ojo, dependiendo de la región, va a ir colocando. Sí, también puede cambiar. Sí, también mi abuelito puede cultivar más productos, pero base es esta. Oiga, pero ¿y qué pasa si alguien cultiva menos? Maíz y calabaza. También es una milpa. Pero en el sentido estricto, definido, estos serían los 4 productos que tienen una función botánica, una función química que ayuda mucho a la resistencia de la tierra. Los quelites, en otro lado o en otra parte, podrían ser considerados como producto de, como un producto que sale espontáneamente. No se cultiva. No hay una semilla para quelites, o no precisamente una semilla. Si uno pone un cultivo a tierra o a campo abierto, es muy probable que el quelite se incorpore. ¿Vale? De ahí su importancia. Nutrimentalmente es muy rico. Y siguiendo nuestro diagrama aparece el cuiclacoche, que según ciertos mitos, este se consume al igual que el maíz, que el frijol, que la calabaza, desde la época prehispánica. Sin embargo, los registros más viejos de consumo de cuiclacoche son a principios del siglo XIX. Por lo tanto, no tenemos elementos, fuentes primarias que nos digan que el cuiclacoche fue un alimento consumido por las grandes civilizaciones mesoamericanas. No, hay un poquito de romanticismo en esa parte. Encontramos, perdón, ya me estoy escapando. Encontramos subproductos como la flor de calabaza, eh, que si bien es, es aprovechar aún más la milpa, no lo podemos considerar como un elemento primordial, simple y sencillamente un subproducto de la calabaza. Lo mismo pasa con el maíz y sus subproductos, ¿no? Uno de ellos el cuiclacoche. Bueno, siguiente. No me deja. Ya me dejó. El maíz pertenece a la tribu Maideae, a su vez repartida en 3 grupos. Sea el maíz que consumimos actualmente, Euchlaena, que es también conocido como teocintle, y el Tripsaco. Todos estos originarios de América. El maíz más común pertenece al género Sea maíz. Este es su nombre científico. Sea maíz. Anótenlo, grábenselo. Por otra parte, en este diagrama podemos ver una de las principales virtudes del maíz. Se aprovecha de cabo a rabo, desde arriba hasta abajo. En que en un principio, en un primer momento, en la época prehispánica, los pelos de elote para hacer tés, parte de la medicina tradicional, entre otras de virtudes, para aliviar dolores estomacales. El maíz, propiamente, el elote, ya no hace falta, no hace falta decir más del elote. Las hojas para envolver, en este caso tamales, la pura caña, el puro tallo, se ponía a secar y servía como varas para construir pequeños chozas, servía para la construcción. La raíz era utilizada tanto como fibra, así como liana para unir, por ejemplo, esos carrujos, etc. Ya con la época industrial, o después de este momento industrializado, se pudo obtener otro tipo de productos, se pudo aprovechar de otra manera. El olote ya seco es bueno para hacer fogatas, por ejemplo, pero también se ocupa para triturarlo y ocuparlo en la alimentación de animales de corral.
muchas utilidades que tuvo, pero al menos en la parte prehispánica tenemos en tez el alimento propio del grano para construir en el caso de las cañas y para alazar en el caso de sus raíces, básicamente. Frijol, leguminosa que tiene como centro de origen a México. Gracias a su interés se dieron una gran cantidad de variantes. El propio frijol, el poroto, la alubia. Ojo, este es en tono refiriéndonos a su taxonomía, a su forma, a su coloración, a su tamaño. De ahí también se desprende la judía. También se le conoce como nuñá, como habichuela, como vainita, caratoa y feollao. Este último, regiones más como Portugal y por ende Brasil. Y también vamos a ver de dónde viene el término frijol. Frijol, desde su taxonomía, pertenece al género Phaseolus vulgaris. Su nombre en náhuatl es etl. Y a la vaina fresca se le conoce como exotl, o lo que conocemos actualmente como ejote. Dentro de nuestra lingüística actual, conserva el nombre de ejote aquella vaina, muy rica. Pero la semilla como tal cambió a frijol. Esto pudo haber sido una deformación entre los viajes que hizo a Europa y regresó de esta leguminosa. Rastrearlo sería divertido, pero en este caso nos quedamos con que su nombre en náhuatl antiguamente se le conocía como etl. Punto. Calabaza. Perteneciente al género Cucurbita, esta se divide en 20 especies y subespecies, de las cuales 5 son cultivadas, o al menos para su consumo. De acuerdo con vestigios arqueológicos, la Cucurbita pepo L, nombre científico, fue la primera especie domesticada en América. Antes del frijol, antes del maíz, la calabaza fue uno de los primeros alimentos en que tuvieron este interés, que se les dio ese interés para poderlo reproducir. Razones varias. Gran captación de agua, un producto que duraba bastante tiempo y del cual también se aprovechaba tanto su flor, el cuerpo, el fruto y sus semillas. La Cucurbita Agyrosperma uber es muy apreciada en el país, básicamente por sus semillas, base para la elaboración de distintos platillos tradicionales como el pipián. Aquí tenemos un detalle. En la región de Tenancingo, un pipián es un dulce de pepitas molidas. En la zona partiendo desde el Valle de Toluca, por ejemplo, la Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Puebla, Jalisco, un pipián es un mole que está hecho en su mayoría, que tiene como ingrediente básico la pepita de calabaza. Estas deformaciones, ¿alguien tiene la razón? No, nadie. No necesitamos tener la razón, solamente es clasificarlo, saber en qué región lleva por nombre X cosa. Nada más. Su diversidad tanto en forma, color y tamaño va ligado al proceso de desarrollo. Se les puede denominar como rastreras o trepadoras, con zarcillos, ramificaciones y flores amarillas. En este caso aquí tenemos las ramificaciones, los zarcillos, estos se comen. La flor, no hace falta decir que también se come. Y lo que ya habíamos dicho, la semilla. Punto. El chile. De origen americano, todas las especies de género Capsicum se remontan al área nuclear o al área núcleo de Bolivia sur central. ¿Son mexicanas? Por llamarlo mexicana, no. Sur central de Bolivia. Estas, se dice, se cuenta, que fueron traídas gracias a las migraciones de aves, las cuales iban recolectando frutas en el camino para comer, y seguramente entre sus patas fueron acarreando no solo el chile, sino muchos otros productos. Sin embargo, su desarrollo, domesticación y consumo provienen del territorio comprendido por Mesoamérica. Al igual que el maíz, los vestigios más antiguos provienen de Tehuacán, Puebla y Ocampo, Tamaulipas. Los chiles que no son endémicos, que fueron procesos de idas y venidas entre Europa y América, son el habanero y el manzano, al menos documentados perfectamente. Tienen cierta característica. Los dos, junto con el pimiento morrón,
tienen una taxonomía, tienen una forma muy parecida. Hinchados, coloraciones que van entre el amarillo y el naranja. Y en el caso del habanero, se reactivó la capsaicina. En el caso del manzano, tiene una propiedad picosa alta, pero el habanero sigue siendo el mayor. Bien, siguiente. La palabra chile proviene del náhuatl chilli o chilli. Ojo, esto es en náhuatl. No es un nombre científico, su nombre científico es capsicum o capsicum annum. Los códices mendocino y florentino, o en los códices, se logró ilustrar su importancia, al igual que sus formas de empleo, no solo en la alimentación, sino también en el arte de la guerra, la medicina, para cuestiones comerciales, impositivas y hasta pedagógicas. En más de una ocasión el chile fue usado como una arma, tanto en un sistema bélico contra de alguien, así como lo vamos a ver aquí en estas dos piezas del códice mendocino, como forma de castigo para los niños. ¿Cómo se activaba? Fácil. En el fuego, en la hoguera, se ponían los chiles a tatemar, a quemar. El humo denso, que lo hemos experimentado en casa cuando preparan no sé, los chiles en nogada, para simple y sencillamente quitarles la piel, este humo denso era acercado, o los niños o los jóvenes eran acercados a este humo denso para que se ahogaran. Obviamente no morían, se retiraba antes, pero era una manera de castigo. En las cuestiones bélicas, cuando se tenía cercado a alguna población o alguna campaña militar, se quemaba en contra del viento grandes cantidades de chile. Este humo, igualmente denso, llegaba a los campamentos de los contrincantes y los asfixiaba, hacía los efectos propios del chile, ¿vale? Salían huidos, y con eso seguían avanzando en las campañas militares o lograban que los invasores se fugaran. Bien, continuamos. Recursos de caza y pesca. Siguiendo con la disponibilidad de recursos. En un día cualquiera se podía cazar una tusa, aves de zonas lacustres, diversos peces y crustáceos, extraer gusanos de maguey o algunos insectos, como hormigas y chapulines. Con un poco de pericia se podría encontrar con algún armadillo, codorniz, algún conejo, un venado, una gallina o un puercoespín. Cambio. Introducción. Gracias a que muchos grupos prehispánicos se asentaron cerca de mantos acuíferos, estos les resultaron de utilidad al momento de emprender cacerías. Junto con ello, dan las zonas lacustres como la Forma, por el lago de Chapala, Sirahuén, Páscuaro, Cuitzeo y Lerma, así como los de la Cuenca de México, Zumpango, Tenochtitlán, Texcoco y Chalco. Estas zonas se convirtieron en amplios espacios de cacería. En el caso específico de los insectos, los mexicas tenían o practicaban esta entomofagia, en la cual se caracterizaba por el consumo de gusanos de maguey, del nombre meocuyi, gusano rojo, chilocuili o chinicuiles actualmente, escamoles, chapulines, aguautle, jumiles, que te llevaban el nombre de xomitl, y abejas, que en la actualidad conocemos como pipioles. Su importancia quedó plasmada en el nombre de diversos pueblos, por donde se conocía o se caracterizaban por tener gran cantidad de estos insectos. Tenemos el caso de Chapultepec, Cerro de los Chapulines, Azcapotzalco, lugar de las hormigas, Xochiquetzal, referente a la zona donde habitaba esta clase de mariposa, la Papiliodaunus. Entre otros insectos, encontramos el caso del aguautle, el cual se podía, o mosco, perdón, me estoy yendo muy feo. En las orillas de lagos o ríos se recolectaban huevillos o huevecillos de aguautle del mosco Axayacatl. De igual forma, se capturaban los acauciles, una especie de camaroncillo de agua dulce. Acá vamos a subrayar el aguautle. Y en este caso, los
acosiles. En el lago de Texcoco fue común la extracción del alga espirulina, que actualmente se ocupa más como un remedio nutricional, al igual que la chía y el amaranto, por su gran contenido de proteína. Una proteína natural, una proteína en este caso vegetal, que tiene o ha tenido buen recibimiento en cuestiones dietéticas. Se nos quedó aquí este asunto. Listo. En el caso de los animales, bueno, de toda la variedad de fuentes de proteína animal que se consumían, se puede hacer una clasificación de acuerdo al medio de obtención. Tenemos de fauna doméstica, como el guajolote y el perro, de milpa, como los conejos y las liebres, y de fauna lacustre, como los venados, las aves, las tortugas y los propios insectos que podíamos obtener en esa zona. De estos, el consumo de bestias salvajes estaba ligado a ceremonias o rituales religiosos. En muchas ocasiones hemos visto a esta gente con pieles de jaguar, con los cráneos o las cornamentas de venados, y suponemos que los comían. No tenemos registro, no tenemos fuente fidedigna que nos avale esa teoría, esa posibilidad. Lo que sí sabemos es que su carácter de deidad los colocaba como seres mágicos, seres que se correspondían a un endiosamiento, o sea, que eran dioses propiamente, por lo tanto había mucho respeto. Una hipótesis, una suposición es que los restos de jaguar, por ejemplo, serían solamente consumidos, o algunas partes de estos animales serían únicamente consumidos por los guerreros que estaban en un proceso de inicio. El resto del animal sería sepultado o sería cremado. No hay registros de eso. Sin embargo, sabemos que se casaban, obviamente, por cuestiones religiosas o espirituales. El mismo caso pasa con el águila, el mismo caso pasa con la serpiente, etcétera, etcétera. Bueno, seguimos. El consumo de cárnicos. La alimentación representaba una medida de control y estratificación, como actualmente la podemos seguir viendo. El consumo de cárnicos estaba restringido a condiciones socioeconómicas y de etnia. Mientras que las clases altas contaban con un suministro de alimento asegurado, las clases bajas o esclavos sufrían problemas de desnutrición o consumo de vegetales mayormente, o sea, su dieta se basaba más en vegetales. Podemos imaginar que por el tipo de tierra, por ser Mesoamérica y lo que hemos platicado en muchas ocasiones, la disponibilidad de agua y la cantidad de frutos, la alimentación sería mucho más asequible, mucho más accesible. Sin embargo, esta estratificación de la que hablamos anteriormente daba pie a que si esta región daba X cantidad de jitomate, más de la mitad o más de 3/4 partes se iban al tributo. El resto tendría que ser repartido entre la población o entre la familia. Por lo tanto, las cantidades de alimentación no siempre fueron majestuosas, no siempre fue una mesa llena de productos. También hubo hambre, también hubo sequías, también hubo muchas hambrunas y problemas de disminución o muerte por malnutrición. No todo era miel sobre las mismas hojuelas. Bien, como ya explicamos lo del tributo, vamos a seguir adelante. Por ejemplo, en el consumo de carne, seguimos. Las sociedades mexicas comían carne de guajolote de manera abundante. ¿Por qué? Ellos eran el grupo predominante hasta la llegada de los españoles. Lo mismo que venado, detalle aquí, gallinas de monte, patos, ranas, etc. A comparación del guajolote, el perro tenía una carga simbólico-religiosa que ya vimos en Coco. Por eso no la explicamos más allá, la cual tomó fuerza en el postclásico, siendo consumido solo en festividades muy puntuales. Y hasta aquí termina nuestra sesión de este momento. Les recuerdo su entrega de mapa mental para el miércoles 13 de mayo, por favor. Y lo que acabamos de ver aquí
sumado seguramente con lo que estaremos viendo con Raúl, o ya vimos con Raúl en el tema de entomofagia, podemos ver este video, si no es que ya mi estimado Raúl se los compartió, si no es buen material complementario. Espero quede todo claro. Insisto, sigo recibiendo sus opiniones, sigo recibiendo alguna observación, algo que pueda mejorar esta estrategia que estamos adoptando. Por favor, necesito que abran los ojos, que abran la boca, que se acerquen a nosotros y de manera propositiva tengan algo que decirnos para nosotros mejorar esta estrategia. Me despido, que estén muy bien, cuídense, chao.